Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 261, La espada de maná de Angélica. Después del desayuno, me dirigí de mi habitación al campo de entrenamiento de los caballeros, donde trabajaría en mi resistencia como parte de mi rutina diaria. Desde que me moví aquí, había optado por caminar en lugar de montar a Leslie, pero esto significaba que Wilfrid se adelantaba y me dejaba atrás. Damuel era el único que me acompañaba allí hoy, ya que el horario era tal que mis otros caballeros guardianes, es decir, Brigitte y Cornelius, iban a llegar antes que yo para comenzar su propio entrenamiento. Realmente envidio su capacidad de maná, murmuró Damuel mientras caminábamos lentamente. Lo miré, preguntándome si era su enfermedad de amor la que se estaba filtrando. Creo que en gran parte se reduce a la formación. Ferdinand me dijo que tengo tanto maná porque lo comprimí en una cantidad ridícula, desesperada por sobrevivir por cualquier medio necesario. En ese momento, exploré cautelosamente nuestros alrededores para asegurarme de que nadie más estaba cerca. Cuando confirmé que estábamos solos, le hice un gesto a Damuel para que se agachara, bajando la voz y continuando una vez que estuviéramos a la altura de los ojos del otro. Antes de entrar en el templo, sobreviví sin las herramientas mágicas que se dan a los niños nobles. Estaba constantemente al borde de la muerte debido al maná que se desbordaba de mi cuerpo. Y así, comprimí repetidamente mi maná por puro instinto de supervivencia, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Por eso mi capacidad de maná se hizo tan grande, dije, decidiendo no decir nada más sobre ese tema en particular y volver a caminar. Damuel se puso de pie y me siguió. Creo que tu capacidad de maná sigue creciendo. ¿Tengo razón? Pregunté. Si estás celoso de la mía, Damuel, entonces te sugiero que te quites todas tus herramientas mágicas y en su lugar comprimas tu maná mientras evitas la muerte. Me disculpo por hablar tan irreflexivamente, Damuel concedió. Debe haber recordado que me conocía de mis días como plebeya, y que, a diferencia de los niños nobles normales, obviamente no habría crecido con herramientas mágicas disponibles en todo momento. Su expresión se debilitó, y se disculpó con su ceño fruncido miserablemente. Resoplé. Finalmente, aquí. ¿Vamos a la sala de descanso? Caminar desde mi habitación hasta los jardines ya era un ejercicio para mí, así que me di un tiempo para descansar. Una vez que recuperaba el aliento, hacía algunos estiramientos, y ese sería el final de mi entrenamiento del día. Si tan solo. Por mucho que quisiera que eso fuera cierto, la dura realidad era que estaría entrenando hasta que llegara el momento de volver a mi habitación. Pensé al menos llamar a Eckhart para empezar mis estiramientos, pero cuando le pedí a un caballero que lo trajera, su expresión se nubló. Eckhart está actualmente fuera por otros asuntos. Mis más sinceras disculpas, pero ¿puedo pedirle que espere hasta que vuelva? Por supuesto. Le agradezco mucho que me haya informado. No podía entrenar sin que Eckhart estuviera allí para vigilarme, lo que significaba que Damuel tenía que seguir vigilándome en lugar de entrenarse a sí mismo. Sin Eckhart, supongo que ni siquiera se me permitirá caminar por los terrenos, reflexioné en voz alta. Correcto. Todo tipo de proyectiles fueron lanzados al aire cuando los caballeros se entrenaban con magia, y no había garantía de que Damuel fuera capaz de bloquearlos todos. Por esa razón, era demasiado peligroso para mí deambular durante la ausencia de Eckhart. Al notar que Damuel todavía estaba incómodo por nuestra conversación anterior, empecé a reflexionar. Él era un ley noble, y yo sabía que estaba destrozado por su falta de maná. También sabía que su pequeña capacidad de maná era la razón por la que Brigitte se negaba a considerar siquiera estar con él. Pero ya le había dado una bendición, no había nada más que pudiera hacer. Su única forma de avanzar era trabajar duro por su cuenta. Así que, Damuel,
Escuché que a los niños se les enseña a controlar su maná al entrar en la Academia Real, incluso a través de la compresión del maná. Pero mis métodos pueden diferir de los nobles, de la misma manera que aprendí los nombres de los dioses de forma diferente a todos los demás. Cuando se trataba de controlar el maná, lo más importante era tener una imagen mental clara en la que concentrarse. Quizás enseñarle eso a Damuel podría ser de gran ayuda para él. Miré alrededor de la sala de descanso, fijándome en algunas bolsas de cuero y una caja de madera. Damuel, ¿te importaría abrir esa caja y meter tu capa en ella? ¿De acuerdo? Confundido, Damuel se quitó la capa, la hizo una bola y la metió en la caja. Su intento para guardarla fue pobre, aún sobresalía visiblemente algo de su capa. Considera que la caja es tu cuerpo y la capa tu maná. Por el momento, tu maná está completamente descomprimido. ¿Qué harías si quisieras comprimirlo y así aumentar la cantidad de espacio dentro de ti? Damuel dobló silenciosamente su capa y la colocó de nuevo en la caja. Ahora había un poco más de espacio del que había cuando estaba desordenadamente enrollada. Bien. Al imaginar la compresión del maná, imaginen repetidamente doblando las capas para aumentar el número de capas que caben dentro del cuerpo. ¿Tiene sentido? Sí. Nunca lo consideré visualmente así, pero la analogía es muy fácil de entender. Bueno, te agradará saber que me inspiré en mis dos métodos de enseñanza, donde usaste piezas de Ye Winen para demostrar las tácticas. Damuel aplaudió en la realización. La imagen mental de uno era crucial cuando se trataba de controlar el maná, así que había concluido que hacer una demostración visual sería más fácil de entender que explicarlo verbalmente. Ahora, de forma similar, intenta doblar tu maná y comprimirlo dentro de ti mismo. Entendido. Con eso, Damuel cerró los ojos, juntando sus cejas en concentración mientras empezaba a mover su maná. Esperé en silencio un momento cuando una mirada inspirada bañó su rostro y sus ojos se abrieron de nuevo, rebosantes de fascinación. Lo hice, Lady Rosemaine. Fui capaz de comprimir mi maná mucho más de lo que nunca antes lo había hecho. Entiendo. Excelente. No sé cuánto tiempo tardará en crecer tu maná, pero imagino que hay pocas oportunidades para que lo uses mientras me vigilas en el templo. Sugiero que lo dejes crecer y lo comprimas tanto como puedas, ello debería mejorar tu capacidad, sugerí. Ferdinand me había dicho que acostumbrarse a contener una gran cantidad de maná mejoraría la capacidad de una vasija en particular. Ahora bien, Damuel. ¿Me traerías una de esas bolsas de cuero? Y préstame tu capa. Muy bien. Deseo demostrar mi propio método para la compresión del maná, así, dije, tomando ambos objetos de Damuel. Doblé la capa y la coloqué dentro del bolso de forma similar a lo que ya le había mostrado, pero luego me senté en el bolso para forzar el aire, aplanándolo completamente. El resultado fue que la capa ocupó aún menos espacio del que tenía cuando estaba recién doblada. Al ver esto, la mandíbula de Damuel cayó. También puedes usar eso como inspiración, si lo deseas, dije, sacando la capa comprimida que ahora estaba cubierta de profundos pliegues. Mientras Damuel acunaba su cabeza, tratando desesperadamente de suavizar las arrugas, una pequeña campana sonó desde detrás de la puerta. Puede entrar, anuncié. Entró Angélica, su pelo azul claro balanceándose detrás de su cabeza en una cola de caballo bien contenida. He vuelto, Lady Rosemaine. A partir de hoy, voy a reanudar el servicio como su caballero guardián. Gracias por toda su ayuda. Bienvenida a casa, Angélica. He oído que has terminado todas tus lecciones. Tu duro trabajo ha sido recompensado. Angélica tuvo que dar saludos y entregar informes por todos lados antes de poder venir al campo de entrenamiento. Brigitte y Cornelius habían venido también, con la intención de cambiar con ella y Damuel para darles una oportunidad de entrenar. Como no puedo salir de esta habitación hasta que Eckhart venga por mí, Angélica, estaba pensando que podría usar esta oportunidad para verter mi maná en tu espada de maná. ¿O prefieres que empecemos en otro momento? Hagámoslo ahora, por favor, respondió Angélica de inmediato. Todos los demás estuvieron de acuerdo en que querían ver cómo cambiaría la espada de maná cuando mi maná fuera vertida en él. Estaban particularmente curiosos,
ya que aparentemente era raro que alguien le diera su maná a la espada de maná de otro. Admito que no sé nada sobre las espadas de maná, así que ¿serías tan amable de enseñarme? Pregunté. También quiero ver cómo es tu espada de maná. Aquí está, dijo Angélica, sacando la espada de su cadera. La funda en la que estaba guardada era de un tamaño similar al de una daga, pero la espada de maná cuando fue sacada terminó siendo de unos 50 centímetros de largo. Eso es ciertamente más largo de lo que esperaba, dije, parpadeando sorprendida. Angélica asintió felizmente. La espada crece en base a la cantidad de maná que le pones. Empezó siendo incluso más corta que un cuchillo, dijo, explicando que había crecido así gracias a que la forjó con su maná a lo largo de varios años. Las espadas más largas son mejores para luchar contra las bestias, así que quiero que crezca lo más rápido posible. También quiero que adquiera aptitudes que yo no tengo. ¿Qué son las aptitudes? Pregunté, inclinando mi cabeza en la confusión del nuevo término. Brigitte fue la que respondió, ya que sabía que tener a Angélica intentando llevaría el doble de tiempo. Ella se refiere a las aptitudes de maná. Es más fácil obtener protección divina de los dioses primarios dependiendo de los que tengas. ¿No puedes recibir su protección divina sin ellos? Puedes, pero es difícil llamar la atención de los dioses y ganarte su protección divina sin tener algo que ayude al proceso, continuó Brigitte. Resultó que, aunque tener las aptitudes adecuadas facilitaba la obtención de la protección divina, también era posible recibirla sin ellos. Angélica quería obtener el maná de otros para que su espada de maná obtuviera sus aptitudes, y así asegurarle la protección divina de varios dioses. ¿Cuáles son tus aptitudes, Angélica? Pregunté. Tengo aptitudes para el fuego y el viento. Aunque al final, no pude conseguir la protección divina de Chutzaria. ¿Es posible no recibir la protección divina de un dios a pesar de tener la aptitud para ellos? Brigitte frunció el ceño incómodamente. Eso sucede en raras ocasiones, a veces, dijo. Por su tono, podría adivinar que tener la aptitud adecuada normalmente garantiza la protección divina. Pregunté a todos los demás cuáles eran sus aptitudes, así que Brigitte tenía aptitudes para el fuego y la tierra, mientras que Damuel tenía aptitudes para el viento. Cornelius dijo que tenía aptitudes para la luz, el agua, el fuego y el viento, lo que me sorprendió al principio, pero enseguida explicó que esto era normal para un archinoble cercano a la familia archiducal. Los archinobles siempre tenían un maná más abundante y una gama más amplia de aptitudes. ¿Cuáles son sus aptitudes, Lady Rosemaine? Brigitte preguntó a cambio. Todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza, sin embargo. Parecía que ella esperaba que yo lo supiera, pero ciertamente no lo hice. No tengo ni idea. ¿Dónde podría averiguarlo? ¿No te dijo Lord Ferdinand cuando se registró tu maná para tu bautismo? Preguntó Cornelius. La medalla de registro debería haber cambiado a los colores divinos de los dioses a los que tienes aptitudes, añadió Damuel. ¿Qué colores viste? Su aluvión de preguntas me dejó vacilante mientras intentaba recordar. Me pareció recordar que giraba un arco iris de 7 colores, en cuyo momento Ferdinand dijo, como era de esperar. Pero no se había molestado en explicar las aptitudes de maná ni nada de eso. Y entonces, me di cuenta. Estaría bien para mí, hija de una tercera esposa, decir que mi medalla era de 7 colores cuando la de mi hermano mayor Cornelius solo tenía 4. No estaba segura de si eso era algo que debía hacer público. Quizás Ferdinand se había abstenido intencionadamente de explicar lo que significaba para ayudar a asegurar que se mantuviera en secreto. Recuerdo que había varios colores diferentes, pero como no entendía su significado en ese momento, no puedo recordar exactamente cuáles vi. Ferdinand puso la medalla directamente en la caja, así que... Damuel levantó una ceja pensativo. Dado que puedes conceder bendiciones de Angrif con facilidad, seguramente tienes aptitud para el fuego. Y puedes usar el escudo de Chutzaria, así que debes tener también aptitud para el viento, añadió Brigitte. ¿Qué otros hechizos había usado frente a otras personas? Busqué en mi memoria. Hice una restauración de la tierra después de la ceremonia del trombe, si eso significa algo.
Utilizaste el bastón de Flutrane del templo para eso, y los instrumentos divinos tienen sus propias aptitudes sin relación con las de sus usuarios. Si uno necesitara aptitudes particulares para usarlos, ¿no se esforzarían los sacerdotes y las doncellas del santuario para realizar los rituales divinos? Tienes razón. Causaría muchos problemas si el templo no pudiera realizar la oración de la primavera o curar la tierra dañada por los trombes, debido a la falta de un sacerdote con aptitudes para el agua. El hecho de que pudiera dar aptitudes a las herramientas mágicas en sí me sorprendió, y mientras asentía para mí misma, Brigitte ladeó la cabeza en un lado, pensando. El maná del manantial reaccionó también a su canción en la noche de Flutrane, Lady Rosamine, que estaba segura de que también tenía aptitudes para el agua. Agua, fuego y viento, ¿eh? Seguro que comparte mucho con Cornelius, observó Angélica, en cuyo momento Damuel asintió con una sonrisa. Sin duda debido a que son hermanos, las aptitudes de uno siempre están fuertemente influenciadas por sus padres. Oh, interesante. Entonces, ¿qué impacto tiene la aptitud del maná en las espadas de maná? Pregunté. Angélica respondió a esta pregunta, acariciando suavemente la empuñadura de su espada todo el tiempo. El maná tiene aptitudes también, y puede ser más difícil vencerlos si no tienes las mismas que ellos. Por eso quiero conseguir tantos como pueda. Como ella misma solo poseía 2 aptitudes, aumentaba la aptitud de la tierra de su espada de maná alimentándola con piedras feis de bestias feis derrotados. Pero este proceso era extremadamente lento. Mientras asentía de nuevo, procesando toda la información que me acababan de dar, mis caballeros guardianes comenzaron a discutir cómo mi maná debía ser usado para cultivar la espada de maná. Como era de esperar dada su profesión, este era un tema que les interesaba mucho a todos. ¿No deberíamos centrarnos en acolchar las aptitudes que Angélica no tiene, ya que eso es lo que quiere? Brigitte preguntó. Creo que deberíamos usar el maná para extender la hoja, ya que esto tiene el mayor impacto en la cantidad de daño hecho, propuso Damuel en respuesta. Ella puede preocuparse por las aptitudes, una vez que la espada de maná tenga la longitud adecuada. ¿No es lo más importante llegar a un estado en el que sea efectivo en la batalla? Damuel, tendrías razón si esta fuera la espada de maná de alguien más, pero Angélica no muestra ninguna motivación para arreglar sus propios puntos débiles. Debemos usar esta oportunidad para hacer eso por ella, intervino Brigitte. Esto es como sus notas de nuevo, necesita la ayuda de otros para cubrir sus defectos, en lugar de reforzar sus puntos fuertes, acordó Cornelius. Miré la espada mientras escuchaba su conversación. ¿Qué quieres hacer, Angélica? Brigitte tiene razón, no soy buena para compensar mis puntos débiles, así que quiero que lo arreglen. ¿Así que debo pensar en fortalecer esas debilidades mientras vierto mi maná en la hoja? Como todo el mundo me aconsejó llenar la espada de maná con las aptitudes que le faltaban a Angélica, toqué la piedra fey incrustada en su empuñadura. Mis caballeros guardianes enfatizaron lo crucial que era que no excediera la cantidad total de maná que Angélica le había añadido, así que empecé a verter pequeñas cantidades. Si me preguntas, todo este asunto de la aptitud es bastante secundario, lo que a Angélica realmente le falta es poder mental. Su mente ya está construida para las batallas de alta velocidad, así que, si queremos resolver sus puntos débiles, nuestra mejor opción sería darle a la espada inteligencia. ¿Y sabes qué? Este es un mundo de fantasía desbordante de cosas increíbles, así que seguramente es posible. Vamos a operar bajo la suposición de que lo es. De acuerdo. Hagamos que sea lo suficientemente inteligente como para escuchar y recordar lo que la gente dice, que ladre correcciones cuando Angélica se equivoque, y que le dé consejos ya que carece de conocimientos. Espera. Eso no sería ni siquiera una espada. Sería otro Ferdinand. ¿Qué hacen todos ustedes apiñados allí? Ya. Eckhart. Grité, literalmente saltando en el lugar, cuando mis pensamientos fueron interrumpidos de repente. Bueno, Angélica trajo su espada de maná para que yo le echara maná, así que... Absolutamente no, Eckhart respondió, cerrándome en medio de la frase. Cultivar una espada de maná no es un asunto sencillo. Dale maná solo cuando Ferdinand esté aquí y observe el proceso. Eché un vistazo a la espada, habiendo ya vertido maná en ella. Oh, no.
No hay futuro donde no me griten ahora. Eckhart, querido hermano, esto es bastante difícil de decir para mí, pero ya le he dado mi maná. Se estremeció, e inmediatamente se puso en acción, sacando su estape en una mano y una piedra fe y amarilla en la otra, para finalmente golpear esta última, mientras gritaba, «Ordonance». Cuando el pájaro de marfil apareció, se enfrentó a él y dijo claramente el nombre de Ferdinand, informando de que yo había vertido mi maná en la espada de maná de alguien más antes de lanzar su estape por el aire para enviar el Ordonance volando. El malestar se acumuló en mi interior mientras lo veía alejarse en línea recta. ¿Es realmente tan malo, Eckhart? La calidad y cantidad de tu maná está en un nivel completamente diferente al de un Med noble. Es imposible decir cómo podría evolucionar el maná. ¿Qué? Angélica gritó, alcanzando ansiosamente para agarrar su espada. No la toques, Angélica. Eckhart gritó con una mirada aguda, causando que ella jadeara, retrajera su mano, y luego la apretó contra su pecho. Debemos mantener nuestra distancia hasta que Lord Ferdinand llegue para investigar. La Ordonance regresó en un abrir y cerrar de ojos, y luego pronunció la respuesta de Ferdinand, un enérgico estaré allí, con una voz de rabia palpable. No se podía evitar el hecho de que, dondequiera que estuviera ahora, estaba absolutamente enfadado. Me va a dar un sermón muy fuerte. Estoy realmente aterrorizada. Eckhart suspiró, la tensión desapareció de su expresión un poco ahora que sabía que Ferdinand estaba en camino. Inmediatamente miró a Cornelius. ¿Por qué no paraste esto? Aprendí en la Academia Real que los intercambios de maná están bien siempre que ambas partes involucradas estén de acuerdo con ello, así que asumí que, mientras Rosemain estuviera feliz de participar, no habría ningún problema, explicó Cornelius. Los otros caballeros guardianes asintieron con la cabeza. Todos compartían la misma perspectiva sobre el asunto, así que nadie había considerado siquiera intentar detenernos. Pero Eckhart sacudió la cabeza. Recuerda que Rosemain aún no ha entrado en la Academia Real, en otras palabras, no sabe nada de mana. Puede estar acostumbrada al proceso de verter mana debido a su participación en los rituales, pero no tiene conocimiento de las técnicas necesarias para controlar la cantidad que se mueve, ni sabe cómo seleccionar una aptitud particular de mana para usar. En circunstancias normales, los niños no usan el maná antes de entrar en la Academia Real, aparte de durante los saludos. Rosemain ha realizado rituales en el templo y ha bendecido la Orden de Caballeros, así que es fácil olvidar esto, pero no ha sido educada formalmente en estos asuntos y por lo tanto no entiende el control del maná. No debes pensar en ella como un estudiante. Mientras todos mis caballeros guardianes vacilaban, mirando a su alrededor con expresiones aturdidas como si hubieran olvidado que no era una estudiante erudita de la Academia Real, Ferdinand voló en su bestia alta. Aterrizó en el campo de entrenamiento antes de saltar de su bestia y convertirla en una piedra fey. Su mirada se fijó en nosotros, e inmediatamente comenzó a caminar hacia aquí. Dado que había llegado al castillo con su túnica de sacerdote, debe haber estado muy molesto. Rosemain, creo que te ordené que no hicieras nada imprudente. ¿Me equivoco? Lo siento. Primero, muéstrame la espada de maná en cuestión. Ferdinand tomó la espada de Angélica y le dio una mirada firme, vertiendo un poco de maná para determinar qué influencia tenía la mía en ella. Parece que no ha pasado nada todavía, concluyó. Se hace más difícil para uno controlar su espada de maná cuando contiene demasiado maná de otra persona, y tienes una capacidad absurda de maná para empezar, Rosemain. Sería impensable para ti tener el control preciso necesario para una operación como esta. ¿Qué habrías hecho si la propiedad se hubiese transferido de Angélica a ti? En ese caso, yo le diría que obedeciera a Angélica. Me escucharía, ya que yo sería su maestra, ¿verdad? El rostro de Angélica se iluminó. Es tan inteligente, Lady Rosemain. De esa manera, incluso yo podría usar una espada de maná fuerte. Son todos unos tontos, exclamó Ferdinand, claramente exasperado. Puso la espada de maná de nuevo sobre la mesa, y luego comenzó a darnos lecciones no solo a Angélica y a mí, sino a todos los caballeros guardianes presentes. La conferencia duró tanto tiempo que pensé que a Ferdinand se le podría acabar el aire. Habló de las espadas de maná,
El significado de poner tu maná en piedras feas y herramientas mágicas para que solo tú pudieras usarlas, los beneficios de hacerlo, los defectos de hacerlo, y de hecho todo lo que uno necesitaba saber sobre dos personas intercambiando maná. Rosemain, ¿entiendes ahora los peligros de lo que intentaste hacer? Sí. ¿Y tú, Angélica? Desde luego que sí, creo. Espera, reconozco esa mirada. Todos los veteranos canosos del escuadrón del ascenso de grados de Angélica sabían por experiencia que la cara que estaba poniendo era una señal inequívoca de que no entendía nada. Ferdinand parecía darse cuenta de esto también. Su ceja se movió, pero cuando desató su furia. Tonta. ¿Por qué no estabas escuchando? Una segunda voz gritó al unísono, una que también sonaba exactamente como él. ¿Qué? Incluso Ferdinand se sorprendió, y fue entonces cuando la espada de maná de Angélica comenzó a sermonearla con esa misma y misteriosa voz familiar. No entiendes nada, mi ama. Aunque, para ser más precisos, la voz era emanada de la piedra fey en la empuñadura de la espada de maná. Ferdinand hizo una mueca de asco a la piedra fey, y luego me miró. Rosemain, ¿por qué ibas a...? Esto es una acusación falsa. Nunca haría algo así. Ah, entiendo. Perdóname. Una espada de maná dando una reprimenda a su ama fue tan extraña que la única conclusión que pude sacar fue que tú estabas involucrada, respondió Ferdinand, frotándose las sienes mientras la espada de maná brillaba a la luz. Y estás en lo cierto, respondió la espada de maná. Nací del maná y los deseos de Lady Rosemain, la maestra de mi ama. Todos los ojos se posaron en mí. Miré fijamente a la piedra fey, parpadeando rápidamente, en cuyo momento continuó hablando con la voz de Ferdinand. Deseabas una espada con inteligencia, una que escuchara y recordara lo que la gente dice, una que corrigiera a su ama cuando hiciera algo incorrecto, y que le diera consejos ya que carecía de conocimientos. Y pediste este deseo mientras imaginabas claramente a Lord Ferdinand. Ahora que lo mencionas, lo hice. Mientras vertía mi maná en la espada, concluí que el conocimiento era lo que más le faltaba a Angélica, así que... Quiero decir, nunca pensé que esto pasaría, expliqué, tratando desesperadamente de alegar mi caso. Ferdinand me miró fijamente. Sabía que eras responsable. ¿Qué fue eso de una falsa acusación? Sin embargo, los deseos de Lady Rosemain no fueron la única causa de mi existencia, sino que también se debió a que su maná pasó a través de mí, Lord Ferdinand, declaró la espada de maná. Aparentemente había adoptado la voz y la personalidad de Ferdinand al recibir su maná, lo que significa que fue, al menos en parte, responsable de la creación de esta inteligencia de la espada artificial. ¿Ves? Tú fuiste el que la llevó a tales extremos, Ferdinand. Está claro que no es culpa mía. Tú eres la culpable de esto. Era cierto que había pensado en dar inteligencia a la espada, y había vertido maná en la hoja sin considerar realmente las consecuencias. Al final, tuve que asumir la responsabilidad de mis acciones. Lo siento, Angélica. Nunca consideré que tu arma podría evolucionar de manera tan negativa. Si no quieres ser sermoneado por esta espada gruñona, tomaré toda la responsabilidad y la aceptaré como mi propia carga a soportar. Es todo lo contrario, Lady Rosemain. No hay mejor espada para mí que una que recuerde las cosas en mi nombre y me diga todo tipo de información útil. Atesoraré esta espada para el resto de mi vida. Me alegré mucho cuando me llamó su ama, respondió ella, tomando la espada de maná de la mesa y acariciando su piedra fey. En efecto, compensaré el conocimiento que le falta a mi ama. En ese caso, te dejaré todo el trabajo de pensar a ti, dijo Angélica felizmente. Parecía que ya estaban en buenos términos, pero en cierto modo, eso era honestamente algo aterrador. Angélica, ¿estás segura de esto? Me asombra la idea de que esta espada nunca se callará, dije. Con un solo Ferdinand capaz de hablar a mi lado todo el día y todos los días, no imaginaba poder llegar a relajarme. Oh, así que eso es, preguntó Ferdinand con una voz oscura. Siento que he cometido algún tipo de error. Ferdinand me pellizcó la mejilla entre el pulgar y el índice y empezó a tirar de ella, mirando a Angélica todo el tiempo. Si te conformas con esa espada de maná,
puedes seguir usándola. Sin embargo, por la presente prohíbo a Rosema inverter más mana. No me gustaría que evolucionara de ninguna otra forma extraña. Todos allí estaban de acuerdo dando grandes asentimientos, es decir, todos excepto Angélica, que en cambio dejó caer su cabeza de la decepción. Capítulo 262. Imprimamos más cosas. Habían pasado varios días desde que el mundo fue maldecido con el nacimiento de la espada regañona de Angélica, pero resultó ser una pequeña cosa muy interesante. Mientras actuaba y hablaba como Ferdinand, carecía completamente de conocimiento. Se suponía que debía absorber información a través de su entorno y que su ama Angélica le enseñara cosas, pero esto significaba que estaba atascada en ser sermoneada por una espada que sabía aún menos que ella. ¿Así que te enseña, pero no sale mucho de ella? Eso suena terrible. Murmuré en el interior. La espada de maná brilló en respuesta. Lo que mi ama debe hacer primero es imbuirme de conocimiento, declaró en un tono altivo, pareciéndose a Ferdinand solo en su actitud. Bueno, Angélica, supongo que tendrás que estudiar para ayudar a tu espada de maná a acumular conocimiento, observé. Luke recordará las cosas, a diferencia de mí, así que el tiempo que pase enseñándole valdrá la pena. Luke. Angélica sonrió. Ese es su nombre, dijo, acariciando su espada de maná. Dada su inteligencia, aparentemente había decidido que era necesario nombrarla. Damuel, que había estado mirando incómodo a la espada de maná mientras hablaba con la voz de Ferdinand, dirigió su mirada a Angélica y cruzó los brazos. En ese caso, supongo que querrás hacer un curso intensivo de 4º año para preparar tu arma, preguntó, añadiendo en voz baja, esta vez será mucho más fácil, ya que no tendremos que repetirlo una y otra vez para que lo entiendas. Cornelius asintió con la cabeza. Bien. Mi hermano tenía algunos apuntes sobre las lecciones de 4º año entre los materiales de estudio que nos dio. Prepararse de antemano para no volver a caer de pie sería realmente sabio, añadió Brigitte. Angélica escuchó las opiniones de todos mientras asentía solemnemente, y de repente levantó la vista con un brillo en sus ojos azules. Se puso frente a Damuel y sacó la espada. Damuel, te dejo el resto a ti. Buena suerte, Luke. Mi ama, usted misma debe hacer el estudio, exclamó la espada de maná. No puedo oír las voces de los demás sin que el maná fluya a través de mí, y si todas las lecciones deben ser enseñadas a mí, entonces su maná ciertamente no durará. Parecía que a Angélica le faltaba el maná para mantener la espada animada todo el día, lo que sería necesario si quería que tomara lecciones en su lugar. Sus ojos se abrieron de par en par como platillos mientras agarraba la espada de maná en estado de shock. Entonces, ¿nunca podré escapar de los estudios? Claro que no, tonta, la espada ladró de una manera muy familiar. Era tan parecida a la de Ferdinand que, sinceramente, me impresionó un poco. Era una especie de espada de maná. Esperemos que pueda seguir haciendo un buen trabajo y conseguir que su maestra estudie. Supongo que debería componer un plan de estudio para que Angélica y Luke puedan aprender juntos. Damuel musitó en voz alta. Gracias por sus esfuerzos, dije. Mientras Damuel y Cornelius se pusieron a trabajar escribiendo un plan para Angélica, yo misma empecé a cavar en la pila de materiales de estudio. Claro, solo eran guías de lecciones y notas de clase, pero eran líneas de texto que no había leído antes. Y como mi propósito en la vida era leer, tuve que ahondar en ello de inmediato. Leí los materiales de 4º año que Eckhart nos había dado, recordando lo feliz que siempre había sido empezar un nuevo año escolar y recibir una tonelada de libros de texto desconocidos. Parecía que Eckhart había pedido ayuda a menudo a Ferdinand mientras estaba en la Academia Real, a juzgar por los comentarios y explicaciones escritas de su puño y letra aquí y allá entre los documentos. Mi frente tejida en pensamiento. Entonces, Brigitte, ¿crees que podría vender recursos de estudio a los estudiantes usando los materiales de Ferdinand y Eckhart como base? Pregunté. Incluso en mis días como Urano, los apuntes de los mejores estudiantes habían valido mucho dinero. Seguramente estos recursos serían especialmente valiosos considerando que este mundo no tenía libros de texto como el nuestro, con lecciones aparentemente basadas en conferencias. Creo que se venderían bien. Sin embargo, Brigitte echó un vistazo a Damuel,
un desconcierto visible en sus ojos de amatista. Seguí su mirada para ver que él fruncía el ceño con ansiedad. ¿Hay algún problema con esto, Damuel? Escribir notas en tableros para vender y asistir a clases para otros con el fin de transcribir las conferencias para ellos. Son algunas de las pocas maneras en que los ley nobles de la Academia Real pueden obtener ingresos disponibles. Si se empiezan a distribuir recursos de estudio basados en las notas de Lord Ferdinand y Lord Eckhart, estoy seguro de que hay muchos estudiantes que terminarán perdiendo. No podría ir y anular una valiosa fuente de dinero para los estudiantes pobres. Antes de que yo misma vendiera recursos de estudio, tendría que encontrar una alternativa para ellos. Pensé que sería una buena manera de aumentar el nivel de educación en Ehrenfest, pero veo que primero tendré que pensarlo con más cuidado. Gracias, respondió Damuel. Mientras continuábamos nuestra discusión, una ordonnance voló para Brigitte. El pájaro de marfil agitó sus alas, se posó en su muñeca y comenzó a hablar con la voz de Ferdinand. Parecía que la compañía Plantin había solicitado una reunión conmigo. Había algo que querían discutir antes de que llegara el verano. Como tenía días libres, había suficiente margen para volver al templo. Le pedí a Brigitte que hiciera una ordonnance de respuesta, con la que luego hablé. Esta es Rosemain. Una vez que haya completado el reabastecimiento de maná del día de la fructificación, volveré al templo hasta el día del agua, cuando me necesiten para el próximo. Por favor, informe a Gil que me gustaría reunirme con la compañía Plantin por la mañana en el día del agua. También hay trabajo aquí para que lo completes el día de la tierra, respondió Ferdinand a su vez. Ven a mi habitación a la tercera campanada. Y con eso, todo mi fin de semana desapareció. Había pasado tanto tiempo en el castillo leyendo informalmente últimamente que probablemente me costaría mucho reajustarme a este nuevo horario. Esa noche en la cena, informé a Bonifatius y Wilfrid de mis planes para el fin de semana. Estaré ausente del castillo después de la reposición de maná en el día de la fructificación para revisar el taller y el orfanato del templo. Volveré a tiempo para el reabastecimiento de maná en el día del agua. Entiendo. No te cedas, dijo Bonifatius con un guiño, siendo un hombre de pocas palabras. Se parecía mucho a Karsted, bastante ancho de hombros y bastante musculoso para alguien de su edad, aunque era mucho más brusco y a menudo tenía un brillo agudo en los ojos. Incluso me daba un poco de miedo, pero Cornelius me había asegurado que tenía una enorme debilidad por mí, lo cual era impresionante dado que aparentemente era raro que mostrara alguna preocupación por el bienestar de los demás. Cuando mis hermanos se enfermaban, normalmente solo les ladraba por ser frágiles y débiles. En mi caso, Bonifatius había sido advertido por Karsted de que un simple grito podría hacerme caer muerta. Y después de darse cuenta de lo enferma que estaba realmente por mis múltiples episodios de desmayos en el castillo, hacía todo lo posible por mantener la distancia, aterrado por estar cerca de una niña que se derrumbaría por algo tan insignificante como ser golpeado por una sola bola de nieve fatídica. Eso explicaba por qué siempre parecía estar evitándome hasta cierto punto. ¿Realmente estarás bien viajando al templo en Bestia Alta después de realizar el reabastecimiento de maná? Eres fuerte en las formas más extrañas, Rosemain. Correr es suficiente para casi matarte, pero de alguna manera puedes manejar el reabastecimiento de maná sin pestañear, refunfuñó Wilfrid con el ceño fruncido. El simple hecho de mover el maná de las piedras Fey era suficiente para agotarlo, por lo que le resultaba difícil creer que pudiera viajar al templo justo después de realizar el reaprovisionamiento. El maná y la resistencia son dos cosas muy diferentes, respondí escuetamente. Ayudó el hecho de que estaba acostumbrada a mover el maná alrededor de mi cuerpo, y como usaba el maná para cosas todo el tiempo, nunca terminé con demasiado acumulado dentro de mí. Comparado con mis días de plebeya, en los que me veía obligada a soportar mi maná siempre hinchándose hasta el punto de estallar, la vida era buena. Y así llegó el día de la fructificación. Regresé al templo después de terminar el reabastecimiento de maná habitual, para entonces ya era bastante tarde para la séptima campana. Bienvenida a casa, Lady Rosemain, mis asistentes en fila me saludaron. De repente me sentí abrumada por la nostalgia, como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que los vi. He regresado. ¿Ha cambiado algo en mi ausencia? Cuando volví a mis aposentos, me llevaron directamente a un baño ya preparado.
Luego, una vez que me habían lavado, era hora de recibir mis informes previos a la cama. Fran me sirvió un poco de té antes de unirse a Sam para hablar primero, ya que habían manejado las habitaciones del sumo obispo mientras yo no estaba, y junto con Mónica no informaron de ningún cambio notable aparte de ir a las habitaciones del sumo sacerdote en lugar de las del sumo obispo para hacer el trabajo. Dicho esto, mientras sus aposentos permanecen sin cambios, el templo en su conjunto se ha ido transformando poco a poco, comenzó Fran. Ahora que el hermano Camfer y el hermano Frieta que están siendo muy valorados por el sumo sacerdote por su ayuda, varios sacerdotes azules han empezado a mostrar interés en el trabajo administrativo, continuó Sam. Los sacerdotes azules, que anteriormente se habían encontrado en una posición neutral, según se informa, observaron a Camfer y Frietak, y luego se acercaron a Ferdinand para unirse a ellos. Posteriormente, determinó que no había ningún problema en reclutarlos, teniendo en cuenta su anterior neutralidad, y comenzó a entrenarlos también. Estos sacerdotes habían pasado la mayor parte de sus vidas sin hacer nada que se pareciera a un trabajo, por lo que se les hacía pasar por el escurridor de la misma manera que a Camfer y Frietak, que observaban a los nuevos reclutas con ojos cálidos mientras recordaban haber soportado ellos mismos las mismas pruebas infernales. El sumo sacerdote ha estado rebosante de vida últimamente. También consume dramáticamente menos de esas pociones que le preocupaba a usted tanto de que confiara, dijo Fran. Sin duda debido al hecho de que ahora puede confiar su trabajo a otros. Se siente como si finalmente tuviera un respiro en su agenda. El hecho de que Ferdinand pudiera completar su trabajo sin depender de las pociones significaba que sus sucesores se entrenaban a un ritmo razonable. Podía imaginar que los sacerdotes azules lo estaban pasando mal debido a sus brutales métodos de entrenamiento, pero bien está lo que bien acaba. Gil, Fritz. ¿Cómo va el taller? Pregunté. Mis ojos se dirigieron al nuevo libro de dibujos en la mano de Gil. Con Fran y Sam terminados, era su turno de dar informes, y lo que quería saber más que nada era cómo iba la impresión en el taller. Al notar mi mirada, Gil sonrió y sacó el libro. Hemos terminado el libro ilustrado sobre los subordinados de invierno, anunció. Tomé el libro y acaricié su cubierta, adornada con pétalos rojos dispersos que le conferían un aire de elegancia. El rojo era, por supuesto, el color divino del invierno. Luego me llevé el libro a la cara y me froté la mejilla contra él, inhalando el agudo aroma de la tinta que atravesaba mis sentidos. Era un olor celestial que me hacía derretirme en ese mismo momento. Después de disfrutar de ese breve momento, puse sobre la mesa uno de cada libro ilustrado guardado en mi habitación. Había un libro para el rey y la reina junto a los 5 eternos, y luego uno para cada uno de los dioses subordinados de cada estación. El conjunto de la Biblia para niños estaba completo, y un suspiro emocional se escapó de mis labios. Ah, no hay nada tan prístinamente bello como un juego completo de libros. ¡Qué espléndido! Rezamos a los dioses en honor y apreciación de Miss Gutenberg. Alabada sea Mestionora, la diosa de la sabiduría, y Conseal, la diosa del arte. Declaré, disparando ambos brazos al aire. Gil asintió con la cabeza y sus ojos morados brillaron con orgullo. Sabía que le gustaría, Lady Rosemaine. Bien hecho, Gil. Bien hecho. Soy bendecida por tener tan buenos trabajadores como asistentes. Ahora, ¿qué imprimiremos a continuación? Debemos mantener el ritmo y producir un catálogo de libros cada vez mayor. Fran suspiró con exasperación, poniendo una mano suave en mi hombro. Lady Rosemaine, se está emocionando demasiado. Por favor, contrólese. Sam y Fritz se están inquietando. A pesar de que solo había dejado salir una pequeña parte de mis verdaderos sentimientos, tanto Sam como Fritz estaban visiblemente incómodos, con expresiones rígidas mientras evitaban sus ojos. Ambos, así es como Lady Rosemaine reacciona normalmente cuando se le presentan libros, explicó Fran. Por favor, acostúmbrense a ello lo más pronto posible. Ignorando eso, apilé los libros ilustrados y los abracé en mi pecho, llevándolos a la librería cercana donde delicadamente empecé a alinearlos. El hecho de que pudiera dar un paso atrás y admirar una fila completa de libros en mi propia habitación fue suficiente para hacerme suspirar de felicidad. ¡Ah, es tan maravilloso!
¿Podría haber algo mejor que las 2 salas de libros y mi propia habitación se llenen simultáneamente con libros nuevos? ¿Cómo debería expresar mi alegría por haber sido traída a la existencia más y más veces? Me gustaría compartir esta felicidad con todos en el mundo, reflexioné en voz alta. ¿No lo harás vendiendo los libros después de la ceremonia de unión de las estrellas?, preguntó Gil. Sabes que, esa es una gran manera de decirlo. Miré hacia arriba con ojos brillantes. En efecto, lo compartiré con todos. Pero también me gustaría aprovechar esta oportunidad para crear más libros. Gil, ¿crees que podrías terminar la colección de historias de caballeros antes de la ceremonia de unión de las estrellas? Gil ladeó la cabeza pensando, contó algo con los dedos y luego sacudió la cabeza con pesar. Hemos terminado 3 de las historias cortas, pero no creo que tengamos suficiente tiempo para imprimirlas todas. Tanto la composición como la corrección de pruebas llevan una cantidad de tiempo significativa, así que quizás podríamos terminar 2 historias cortas más como mucho, añadió Fritz, sacando la colección a medio terminar. Lady Rosemaine, ¿cómo recomendaría que los uniéramos? ¿Sería cada historia encuadernada individualmente, o todas ellas combinadas en una sola? Por favor, aconséjeme. Desnaturalicé las 3 historias de caballeros disponibles mientras consideraba la mejor manera de venderlas. Dado que cada cliente pediría las portadas que quisiera sin importar el método que eligiéramos, casi seguro que no habría problema con que encuadernáramos las historias cortas individualmente. Además, era posible que alguien solo pudiera permitirse una sola historia en lugar de toda la colección. Encuadernen cada historia corta individualmente, si les parece bien. Venderé todo lo que tengamos listo para la ceremonia de unión de las estrellas. Como desee. Lady Rosemaine, ahora que los libros de ilustraciones están terminados, las impresoras mimeográficas están disponibles de nuevo. ¿Hay algo más que le gustaría imprimir? Si hay algo que necesite, nos aseguraremos de que se haga, dijo Gil muy heroicamente. Abrí uno de los cajones de mi escritorio y saqué mi lista de posibles libros que quería hacer. Los libros con mucho texto se ven más ordenados y en general más atractivos visualmente cuando se producen con impresoras tipográficas, por lo que deberíamos usar los mimeógrafos para los libros que contienen predominantemente ilustraciones, gráficos y similares. Me pregunto qué debería imprimir, entonces. Me pregunté en voz alta. Si fuéramos a vender lo que decidiera después de la ceremonia de unión de las estrellas, entonces querría producir algo que satisficiera las necesidades de los adultos, en contraste con los productos que había vendido en la sala de juegos de invierno. Quizás podría imprimir los libros de recetas y las partituras que había considerado postergar hasta que tuvieran más libertad de acción. Las recetas y las partituras son muy adecuadas para la impresión mimeográfica, pero debería discutir este asunto con Ferdinand antes de nada. No tenía tanto tiempo para pasar en el templo, y tratar de completar todo lo que quería hacer significaba que iba a estar muy ocupado. Necesitaba ayudar a Ferdinand en sus aposentos a partir de la 3.ª campana de mañana, así que decidí aprovechar la oportunidad para preguntar por las recetas y las partituras. Una vez que le expresé estos planes a Fran mientras los escribía en mi díptico, me metí en la cama. Si hubiera estado en el castillo, este día de la Tierra habría sido un maravilloso día de descanso en la sala de libros, pero siempre fue la misma vieja rutina en el templo. A la 3.ª campana, me dirigí rápidamente a los aposentos de Ferdinand. Disculpa, Ferdinand. Ah, aquí estás. Permíteme presentarte a los sacerdotes azules que han empezado a trabajar aquí, dijo Ferdinand al levantar la vista de sus papeles. Algunos sacerdotes azules que apenas había visto antes dejaron de trabajar para arrodillarse. Parecían ser los que Ferdinand tenía en medio del entrenamiento, ya que estaban luchando con sus calculadoras por montones y montones de tablas, como yo lo había hecho en el pasado. Una vez que Ferdinand terminó de presentarme a los sacerdotes azules, me preguntó sobre la vida en el castillo, lo que significaba que finalmente podía ir al grano. Me incliné emocionada sobre el escritorio y comencé a hablar de los libros que quería hacer. He terminado todos mis libros ilustrados sobre los dioses, así que estaba pensando en usar las impresoras mimeográficas para crear colecciones de partituras y recetas a continuación. ¿Puedo imprimir y vender un libro de las canciones que tocaste en el concierto?, pregunté.
Aunque yo había sido la primera en introducir esas canciones en este mundo, fueron Ferdinand y Rosina quienes arreglaron mi tarareo en partituras que pudieran ser tocadas en el Hörspiel. Ferdinand se encogió de hombros. No son mis canciones, así que mientras no las acompañes con ilustraciones inoportunas, puedes hacer con ellas lo que quieras. Oh, pero iba a poner tu nombre en los créditos, como compositor. Aún no puedo escribir partituras, y es gracias a ti que la canción se puede tocar en el Hörspiel. Solo arreglé tu tarareo. No he compuesto ninguna canción, y por lo tanto no debería recibir tal reconocimiento, respondió Ferdinand con firmeza. Pero tampoco quería identificarme como el compositor. Simplemente recordaba las canciones de mis días como Urano, así que no podía afirmar que las hubiera compuesto. ¿Cómo puedo llamarme a mí misma compositor si ni siquiera puedo tocar las canciones? Suspiré. Componer e interpretar son dos acciones completamente diferentes. Si vas a incluir los créditos, manténlos exactos. Mi plan había sido empujar la posición vistosa a Ferdinand, pero él me bloqueó por completo. No era un problema, sin embargo, simplemente pondría a Ferdinand y Rosina como los arreglistas en letras grandes, y luego me daría crédito como la inspiración en letras mucho más pequeñas debajo de ellos. Por cierto, también me gustaría hacer un libro titulado Recetas deslumbrantes de Rosémain. ¿Hay algo que debas saber de antemano? Puedes imprimir un libro de recetas, pero espere hasta el próximo invierno para ponerlo a la venta. También harías bien en venderlas en un momento en el que todos los nobles están reunidos. Llama su atención con nuevas recetas en esta ceremonia de la Unión de las Estrellas, y luego difunde rumores sobre el libro de recetas y su precio. Debería ser un producto caro, a diferencia de sus otros libros. Aún no había fijado un precio final para el libro de recetas. Probablemente sería prudente reunirme con Beno para decidir si debería mantenerlo en línea con lo que Sylvester había pagado por las recetas, o vender ediciones limitadas para dar una sensación de estreno y subir el precio. En ese caso, me prepararé para imprimir las partituras y el libro de recetas. ¿Estaría bien que Rosina escribiera las partituras? En efecto. Lo más probable es que sea perfecta para el trabajo, dijo Ferdinand, concediendo su permiso inmediatamente. Había visto el trabajo de Rosina de primera mano cuando arreglé mi tarareo con ella, así que sabía que tenía una hermosa letra y un gran conocimiento de la teoría musical. ¿Es eso todo lo que tienes que informar? Si es así, comienza tu trabajo. Hay muchos asuntos matemáticos que se han acumulado. Y así, me enfrenté a mi primera montaña de tablas en mucho tiempo, garabateando en una pizarra mientras trabajaba en ellas. Mientras tanto, los novatos sacerdotes azules abrieron los ojos y murmuraron que yo era demasiado buena. Parecía que no trabajaban lo suficientemente rápido para satisfacer a Ferdinand. No la miren solo a ella. Ya son bastante lentos, lo menos que pueden hacer es trabajar sin esas pausas innecesarias, regañó Ferdinand, sin siquiera levantar la vista de su propio trabajo. Los sacerdotes azules inhalaron bruscamente y rápidamente volvieron a mover sus calculadoras. Todavía no estaban acostumbrados a usarlas, y sus movimientos eran lo suficientemente torpes como para suponer que pasaría bastante tiempo antes de que empezaran a acelerar. Muy pronto, sonó la cuarta campana, señalando que era hora de comer. Regresé a mi habitación con mi calculadora en mano, y rápidamente me acerqué a Rosina, que estaba tocando el Hörspiel. Rosina, me gustaría confiarte la escritura de las partituras, dije. Ferdinand ya me ha dado su permiso. Hizo una pausa en el medio del compás, parpadeó varias veces, y luego inclinó lentamente la cabeza. Como siempre, se movía con tal gracia que hasta los gestos más simples parecían totalmente impresionantes. ¿Qué partitura, si puedo preguntar? Partituras de todas las canciones que Ferdinand tocó en su concierto de Hörspiel. Voy a venderlas como un libro, así que te pido que las transcriba con el mayor cuidado posible. Por favor, escribe también los títulos de las canciones y los nombres de los arreglistas en letras bonitas. Como desee. Voy a dibujar las mejores partituras que pueda, para estar a la altura de lo que se espera de mí como su músico personal. Rosina aceptó el trabajo con gracia, lo cual no es sorprendente ya que generalmente le gustaba hacer cualquier cosa relacionada con la música. Le pedí que incluyera a Ferdinand como arreglista,
poniendo mi nombre como inspiración en letras pequeñas. ¿Podría también añadir más partituras para canciones de mi propio arreglo?, preguntó, poniendo una mano pensativa en su mejilla y desviando momentáneamente su mirada. Yo, por supuesto, acepté la sugerencia con los brazos abiertos. Por supuesto. Cuantos más libros tengamos, mejor. Una vez que hayas completado las partituras, por favor pásaselas todas a Fritz y Gil. Les he informado de que empiecen a imprimir tan pronto como todo esté listo. Entiendo que esté emocionada, Lady Rosemaine, pero por favor almuerce antes de discutir los asuntos de la imprenta, intervino Fran, empapando mi emoción con agua fría. En cierto modo, sonaba como mi madre de mis días como Urano. Siempre estaba igual de exasperada cuando terminaba tan absorta en mi lectura que olvidaba comer. Supongo que tienes razón, dije encogiéndome ligeramente de hombros antes de sentarme a la mesa. Fue entonces cuando Nicola entró llevando nuestra comida. Lady Rosemaine, el almuerzo es más elaborado hoy debido a la asistencia de Hugo. Compitió con ella preparando muchas de las nuevas recetas que aprendió para el restaurante italiano. Estoy muy ansiosa por las obras, dijo felizmente mientras alineaba los platos. Eso me recordó que había algo que quería preguntarle. Nicola, he decidido hacer un libro de recetas de mis comidas favoritas. Vaya, ¿un libro de recetas?, Nicola respondió, aplaudiendo con emoción. Estoy deseando que más gente disfrute de esta deliciosa comida. Le pedí que les dijera a Hugo y Ella que escribieran las recetas que les había enseñado. Esto habría sido mucho más simple si hubiera podido hablar con los cocineros yo misma, pero no fue fácil para la hija adoptiva de un archiduque entrar en la cocina. Me gustaría discutir esto con Hugo y Ella con más detalle, pero primero, tienen que terminar de escribir las recetas. Además, me pregunto si podrían separar los alimentos relativamente tradicionales, más fáciles de hacer, de los más únicos y complejos que requieren más preparación. Una vez que hayamos decidido las recetas exactas, podemos. Lady Rosemaine. Como dije, por favor esperé a discutir la impresión hasta después del almuerzo, repitió Fran, agarrando la jarra de agua en la mano con una fría sonrisa. Eso no es bueno. Mis disculpas. Empezaré a comer de inmediato, dije, recogiendo mis cubiertos. Nicola, sintiendo la ira de Fran, se retiró rápidamente a la cocina mientras hablaba de preparar el siguiente plato. Apenas había tomado mi primer bocado de una ensalada de temporada y había empezado a masticar. Otra cosa me vino a la mente. Mónica, perdóname por recordar esto, pero por favor, ve al taller y pide prestadas las agujas y el hilo necesarios para encuadernar libros. Lady Rosemaine, la charla de impresión debe esperar. Esto no es una charla de imprenta. Es una charla de encuadernación, o, mejor dicho, una preparación para mis planes de la tarde, respondí, intentando justificarme rápidamente. Fran comenzó a frotarse las sienes. Realmente se parecía a Ferdinand, que estaba seguro de que me lanzaría algunas reprimendas duras si hubiera estado aquí. Tal vez esta semejanza se había hecho más evidente últimamente porque, mientras yo estaba en el castillo, Fran estaba haciendo su trabajo en los aposentos de Ferdinand. Después de ver a Mónica fuera de la habitación, continué mi comida, esta vez en silencio. Solo cuando terminé, pudimos empezar a encuadernar. Encuaderné la colección de cuentos de mamá que había ido juntando poco a poco desde el invierno, cuya portada era una ilustración familiar que yo misma había dibujado. Se había hecho en un estilo de caricatura, que no estaba segura de que la gente de este mundo mirara con demasiado cariño, pero no tenía otra opción ya que no tenía ninguna imagen para usar. Una vez que termine este único libro de imágenes hecho a mano, haré que Lutz lo entregue a mi familia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.